Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Soy el pastor Martín Balta. Estamos aquí en Lima, Perú, y vamos a compartir, como todos los días domingos, el mensaje de la palabra de Dios. Estamos estudiando o compartiendo la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Así que en esta mañana vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos asista, nos dirija, que su Espíritu Santo nos ilumine para poder compartir la palabra y sea viva y eficaz para la vida de cada uno de nosotros. Oramos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en esta mañana. Te pedimos tu dirección, tu sabiduría, Señor, para poder ministrar tu palabra. Dios Todopoderoso, toca cada vida, Señor, mientras la compartimos. Señor, que seas tú tocando, supliendo toda necesidad. Padre, tocando cada área de nuestras vidas. Y Señor, que seas tú derramando bendición en cada hogar, en cada familia, en cada persona, Señor. Que escuchen este mensaje y que puedan tener la oportunidad de tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador de todas las cosas. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, vamos a tener la lectura en esta mañana en la carta a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 al 20. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a estar compartiendo. Así que si tienes una Biblia a la mano, una libreta para poder anotar, sería muy bueno. Así que vamos a tener la lectura en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice así la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí la lectura. Y bien, en esta mañana vamos a continuar con el estudio, con la meditación de esta carta. Como hemos dicho ya en otras ocasiones, ahora estamos en lo que es la parte práctica de este mensaje, de esta carta. Los 3 primeros capítulos, Pablo pone el fundamento doctrinal, pone lo que es el propósito de la iglesia, nos explica también que nosotros hemos sido llamados por su gracia, por la infinita misericordia de Dios para ser testigos. Ahora ya lo está detallando en este capítulo 5, para que seamos luz. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo. Él nos dijo que éramos la sal y la luz de la tierra. Entonces, ahora viene lo que es aplicar estos principios importantes. Ya Pablo ha definido cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra esencia. Somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios nos ha vuelto al inicio. Cuando creó a Adán y Eva, los hizo para su gloria. Y ese propósito no se ha cambiado. Dios no tiene un plan B, C ni D. Dios tiene un plan perfecto para toda la humanidad, como lo llevó a cabo al principio de la creación. Ahora, cuando una persona ha aceptado a Cristo, su vida es transformada, su corazón es cambiado, su mente es renovada, su eternidad también, porque ya no está destinado a una eternidad sin Dios, destituido de la gloria de Dios, sino que ahora es revestido nuevamente de la gloria de Cristo, por esa presencia de Dios en su corazón, en su vida, por la presencia del Espíritu Santo, haciéndolo templo, haciéndolo propiedad suya y dirigiéndolos a toda verdad, como el Señor nos dijo en los Evangelios, de que el Espíritu Santo sería enviado para guiarnos a toda la verdad, para ser nuestro maestro, para instruirnos, para enseñarnos, para revelarnos el propósito de Dios. Y eso es lo que Pablo justamente está diciendo ahora en esta carta. Nos está diciendo de que había un misterio que ha sido ahora revelado, que Dios lo ha capacitado para poder dar ahora ese mensaje y aclarar de que no hay acepción de personas, de que no haya barrera intermedia. Ahora ya somos todos en Cristo uno solo, para poder así ser más eficaces en el llamado, en el propósito de compartir las buenas noticias de salvación. Entonces, aquí nos está hablando de la parte práctica. Nos estábamos viendo la semana pasada de que tenemos una nueva vida, tenemos una nueva naturaleza creado en Cristo, creado según Dios, una nueva criatura. Entonces, por eso es importante que ya no andemos como vivíamos antes. Por eso va a decir en el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está diciendo, ustedes siguen siendo gentiles, siguen siendo no judíos, pero ya tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio. Su forma de ser, su forma de vida tiene que evidenciar esa nueva creación que ahora ustedes son en Cristo Jesús. Es importante para eso tener una buena relación con Dios, una buena relación con el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque nos está diciendo de que tenemos que empezar a caminar en línea con el propósito de Dios, para que el Espíritu Santo más bien incremente esa sabiduría, esa revelación, y no haya ningún impedimento para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Y esa fue su oración en los primeros capítulos. ¿Pueden pasarme el Nuevo Testamento? Por favor. Gracias, muy amable. Bien, entonces es importante por eso entender cuál es el propósito de Dios, cuál es nuestra identidad. Ahora, eso se va a ir manifestando
En la medida que nosotros tenemos esa relación estrecha con la palabra y con el Espíritu, el Señor va a ir dándonos mayor revelación, mayor entendimiento, mayores recursos. Nos va a dar más luz al respecto. Amén. Y entonces luego, Pablo ya en este capítulo 5 nos va a decir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que conocer en la intimidad, en esa relación al Señor cada día, para poder imitarlo, para poder ser como Él es. Él fue el Verbo hecho carne, la palabra viviente. Y nosotros en nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra relación con Él y nuestra relación íntima con la palabra, vamos a poder también llevar en la vida práctica todo lo que Él hizo y aún muchas cosas más. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos sido capacitados, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios no nos va a demandar algo que nosotros no podamos hacer, pero para eso tenemos al ayudador, al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, el Señor ya nos ha manifestado su amor, nos ha demostrado su amor. No debemos dudar de ese amor que Él ya tiene por nosotros. Que no dejemos que nuestras mentes y nuestros corazones nos engañen, que nos hagan salir del propósito. Quizás cuando tenemos alguna prueba, alguna situación difícil, el enemigo va a empezar a trabajar en nuestra mente y va a hacernos pensar o hacernos creer de que no tenemos una vida con propósito, de que es muy complicado nosotros poder llevar a cabo el plan, el propósito de Dios. Lo importante es aferrarnos de sus promesas, lo importante es apropiarnos, tomarnos de la mano del Señor, porque Él nunca nos va a dejar. Amén. Ni nos va a desamparar. Él va a estar, como lo ha prometido, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ya hemos dicho, somos embajadores, y un embajador tiene todos los recursos de su nación. Igualmente nosotros, nuestra nacionalidad, nuestra esencia, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, y estamos aquí solamente momentáneamente para llevar a cabo el propósito, el plan de Dios, para dar a conocer al Señor. Entonces, por eso nos dice: sed imitadores como hijos amados. Él ya nos mostró su amor. La muestra más grande de su amor fue en la cruz del Calvario. El Señor dijo: consumado es. Ya está todo hecho. Y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nos está haciendo recordar ese acto de amor, sin merecerlo nosotros, sin haber hecho nada para poder agradar a Dios. Por eso nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No califican, no es por obras, como nos dice esta carta también, para que nadie se gloríe. No podemos nosotros alcanzar, no podemos nosotros calificar para alcanzar la salvación. Por eso la religión no salva. Ninguna cual sea puede salvar, porque el único camino es el Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nos muestra ese regalo, esa ofrenda. Ofrendó su vida por ti y por mí y por el mundo entero. Y ese es el mensaje que tenemos nosotros que dar a conocer, que tenemos que predicar, que tenemos que compartir a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que Dios es amor, que Cristo te ama y que lo único que aborrece es lo que produce esta vieja naturaleza que aún tenemos y que tenemos que sujetarla y que tenemos que nosotros tenerla ahí sumisa, controlada por la presencia del Espíritu Santo. Porque mientras más somos llenos del Espíritu, entonces no andaremos en los deseos de nuestra carne.
Por eso es tan importante andar en esa relación íntima con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, no solamente nos está haciendo recordar lo que hizo Jesús, sino que nos está diciendo que seamos imitadores. Lo que quiere decir es que tenemos que nosotros también tener esa actitud de sacrificio, de entregar nuestras vidas. Y Pablo lo va a decir en la carta a los Romanos, que presentemos nuestros miembros también como sacrificio. Así como nosotros lo presentábamos antes al pecado, ahora los presentemos para el servicio al Señor. Porque lo que estamos haciendo es una inversión para la eternidad. Lo que nosotros hacemos tiene eco en la vida eterna. Lo que nosotros lleguemos a hacer para el Señor va a traer fruto. Lo que nosotros compartamos, las personas que alcancemos para Cristo, estarán en la eternidad con nosotros. Y serán nuestras coronas, como Pablo va a decir de la iglesia, ustedes son corona mía, la cual en aquel día el Señor va también a ver, vamos a estar en su presencia. Y muchas personas a las cuales nosotros siquiera no recordemos y que hemos compartido, estarán en la presencia de Dios. Sí, hay muchas personas que ya ni siquiera tenemos en cuenta, no tenemos siquiera un archivo, tenemos un dato estadístico de cuántas personas nosotros hemos influenciado, hemos también sido instrumentos de bendición para sus vidas. Aún yo me quedo sorprendido cuando a veces a través de las redes sociales o cuando me encuentro con algunos hermanos o me encuentro con alguna persona que ya de repente fui a compartir una iglesia y ellos se acuerdan de uno, pero a veces uno ya no se acuerda de ellos con tanta gente y dice, pastor, la palabra que usted me dio, la palabra que Dios puso en sus labios, en su corazón, compartirla conmigo, fue una palabra de tremenda bendición y mire, mi vida fue transformada, me motivó a seguir adelante porque estaba a punto de tirar la toalla y ahora tengo un ministerio, Dios me ha llamado al ministerio y muchas personas han sido también tocadas a través de esas vidas y a veces ni nos acordamos. Tengo un amigo que gané para Cristo, un amigo de mi barrio, era mucho mayor que yo y él ahora está como misionero en el África y ganando muchas personas. Y una vez me hizo recordar, me dice, ¿te acuerdas cuando me compartiste la palabra? Y la verdad que yo me acordaba vagamente. Y después Dios lo llamó al ministerio, lo llamó para ser misionero. Y él y su esposa están sirviendo ahora al Señor. Amén. En África. Y no tenemos siquiera en mente todo lo que Dios puede hacer cuando nosotros ganamos una persona para Cristo. Y muchas veces, de repente en la actualidad, podemos estar pasando momentos difíciles, momentos que ahora se ven muy complicados con este asunto de la pandemia. Muchas iglesias se han cerrado, tenemos que trabajar así virtualmente, quizás no tenemos muchos miembros, pero el enemigo quiere hacernos perder de vista el llamado, la obra que Dios nos ha mandado a hacer, y podemos caer en sus juegos mentales y desanimarnos. Pero estos testimonios, el haber sido de bendición a otras personas y ver de que Dios quizás ahora en este momento no estemos alcanzando nosotros personalmente personas como antes, pero por esas personas que ganamos nosotros, que compartimos el mensaje, ellos están ahorita fructificando, están ganando personas en otro lugar. Y es parte también de la obra que nosotros hemos hecho para el Señor. Así que no nos desanimemos, sigamos adelante. Amén. La Biblia dice que el trabajo en el Señor nunca será en vano. Y la cosecha siempre será más abundante que la siembra. Así que dice ofrenda y sacrificio con olor fragante. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que estar dispuestos a tener esa misma actitud. Y en Colosenses nos va a decir, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no escatimó el ser como Dios, sino que
se vació, se desparramó, dice en el original griego. Se vació totalmente. Esa debe ser la actitud de nosotros al servir a otras personas. Amén. Al poner nuestras vidas en servicio total y completo. No mirando por lo suyo propio, sino por los demás, va a también decir el apóstol Pablo. Y dice, se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces nos está diciendo que esa actitud debe permanecer. Ahora Jesús fue así hasta el último día de su vida. El clímax fue en la cruz. Ahora nosotros también tenemos que derramar nuestra vida. Como dice Pablo, presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Después de saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no queda algo más lógico que rendirle nuestra vida al Señor, ponerle en servicio total y completo todos los días de nuestra vida. Entonces, nos está hablando de cómo nosotros vamos a impactar a nuestra comunidad, vamos a impactar a nuestra nación. El Señor dijo que el que quiera ser el número uno tiene que ser vuestro servidor. Es el que sirve, es el que se dispone, es el que se pone al servicio de los demás. Ahora, y eso dice que es sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo también va a decir de que nosotros somos olor fragante para los que se salvan. Entonces van a ver nuestros hechos, van a ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Vamos a dar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también hace un contraste. Dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes de bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, Pablo está haciendo un contraste, pero también a la vez está poniendo, reafirmando una vez más cuál debe ser la forma de vida que un creyente verdadero, que un hijo de luz tiene que manifestar todos los días de su vida, porque indudablemente Pablo está apuntando a algo que era un problema en la iglesia de Éfeso y también lo es en la actualidad para nosotros en la iglesia. Por lo que vemos una iglesia inoperante, vemos una iglesia que no está dando fruto como Dios espera, no está reflejando a Cristo. Vemos, y ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia se ha carnalizado, se ha mundanalizado. Ya no es un lugar donde realmente se glorifique en su totalidad el nombre del Señor. Vemos cosas que realmente, en contraste con lo que dice Pablo aquí, tenemos que llegar a la conclusión que no es una iglesia realmente como el Señor anhela venir pronto a llevarla. Es importante eso, entenderlo. ¿Por qué? Porque dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Está hablando de cosas que se daban en la iglesia de Éfeso. Que aún en las iglesias habían líderes demasiado permisivos. Y es más, no solamente permisivos, sino que en su permisividad también como que permitían y también como que motivaban a que la gente siga viviendo de esa manera. Era una iglesia carnal. Y vemos también así, ahora en la actualidad, hermanos, que muchos pastores no quieren confrontar el pecado, no quieren enfrentar a muchas personas y por temor a que se vayan a otro lugar, porque hay iglesias para todos los gustos, lamentablemente. Hay iglesias demasiado liberales, como también hay iglesias demasiado radicales, pero el Señor nos manda a vivir en una vida equilibrada.
Y el equilibrio para la iglesia de Dios es andar en la perfecta voluntad de Dios, conocer lo que le agrada al Señor, como lo va a decir Pablo unos versículos más adelante. Tenemos que hacer lo que le agrada, porque para gloria suya hemos sido creados. Entonces había fornicación, inmundicia, avaricia. Lo vemos aún en ministros en este tiempo, tratando de manipular a las personas para que den dinero, para engañando, manipulando, tergiversando las escrituras. La Biblia nos dice que tenemos que honrar a Dios, que tenemos que ofrendar, que tenemos que nosotros dar también nuestros diezmos y ofrendas. Es lo que dice la Biblia, es lo bíblico. Aunque muchos pastores también ahora tratan de cuestionar eso. Pero si está en la Biblia, yo lo creo y lo aplico. Eso es lo que Dios quiere. Por eso nos dejó su palabra. Y Él dijo que ni una jota, ni una tilde será abrogada de la ley. O sea que acá no hay de que es del Antiguo Testamento y ya no está vigente. Y ya estamos en el Nuevo Testamento, porque también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y la aplicación máxima es que Jesús mismo ofrendó, Jesús mismo pagó el tributo, Jesús mismo se presentó como ofrenda y fue la mejor ofrenda. Y es lo que nosotros tenemos que darle al Señor, de nuestro tiempo, de nuestros tesoros y de nuestros talentos. Es las tres maneras en que nosotros tenemos que honrar al Señor todos los días de nuestra vida. Entonces dice que ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Somos santos. Hemos sido separados para vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. No debemos dar lugar a estas cosas. Y seguramente se daban en este tiempo. Había demasiada permisividad. Entonces, la vida transformada es de adentro hacia afuera. Se tiene que evidenciar de que somos hijos de Dios. Tenemos que nosotros diferenciarnos de lo que es el mundo. Ahora el mundo andan con tatuajes, con aretes y una serie de posturas que sabemos que no es lo que conviene a santos. Y eso es lo que vemos, lamentablemente, en muchas iglesias. Dejamos que el enemigo influencie negativamente a través de estas cosas. Y luego esas personas están delante del Señor, en el altar de Dios, a vista de todo el mundo. Entonces la gente nueva, la gente que viene, percibe eso y piensa de que ellos también tienen carta blanca para tomar esas mismas actitudes. Tenemos que poner un alto a estas cosas. Tenemos que pedir al Señor que limpie su iglesia, porque Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Ahora, quizás no es correcto decir que limpia su iglesia. La iglesia tiene que limpiarse a sí misma por el lavamiento de la palabra, como nos va a decir más adelante el apóstol Pablo en este mismo capítulo, hablando de la iglesia como si fuera su novia, como si fuera la esposa y el esposo. Bien, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, le dice él también, porque sabéis esto, es decir, Pablo había instruido bien a la iglesia, había hecho un claro deslinde de la actitud de ellos, con la actitud de un verdadero hijo de Dios. Por eso le dice ahora, ustedes tienen que andar en la luz. Una de las palabras claves aquí es andar. Él pone esta palabra para hacernos entender que la vida cristiana es un andar permanente, es un andar constante, pero en las cosas de Dios. Entonces, es una de las palabras claves en este libro, en esta carta a los Efesios. Entonces dice, porque sabéis esto, Pablo los había instruido, y Pablo por eso les daba estas cartas, que luego han sido añadidas
como parte del canon, como parte de la Biblia, para que nos hable a nosotros también, para que nos instruya a nosotros también, porque la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Para todo, dice, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿cuál es el problema ahora? Es la ignorancia, es la falta de estudio serio, profundo de las Escrituras, el meditar en la palabra, el escudriñarla, como nos va a exhortar el Señor Jesús realmente en los evangelios. Dice, porque sabéis esto, era algo que ellos ya sabían, que ellos conocían y que nosotros también debemos saber y conocer hasta la saciedad. Si lo supiéramos, la iglesia no andaría como está andando ahora. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que si la iglesia está como está, es por la falta de conocimiento. El Señor nos dice a través del profeta, y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de revelación. Hay muchos que están confiados que irán al cielo, pero tendrán grande sorpresa al saber cuando partan de este mundo que no es ese el destino para el cual fueron creados. Irán a otro lugar porque no hicieron la voluntad del Padre. Él nos va a decir, y siempre lo hemos dicho, hemos citado este pasaje, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí está la perfecta voluntad de Dios, conocer y aplicar los principios. Por eso que Pablo toma 3 capítulos para poner fundamento doctrinal y luego 3 capítulos para llevarnos a la práctica, porque el cristianismo es vida, es influencia en todos los ámbitos, no dentro de las 4 paredes del templo, en todos los ámbitos. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, está definido que el que practique estas cosas, aún sabiéndolas, porque les está instruyendo acá, sabéis esto, pero se los está recordando, entonces no tendrán herencia, no tendrán parte. Entonces luego, en los versículos siguientes, tenemos que entender lo que Pablo dice, que los seguidores, los hijos de Dios, los hijos amados, ya no viven en la oscuridad del pecado, ya no están en muerte espiritual, sino que ahora están en la luz, tienen vida nueva, están unidos con Cristo. Y por eso se debe manifestar ese comportamiento como hijos e hijas de luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y nosotros, si somos sus hijos, si somos ahora participantes de esa naturaleza que Él tiene, también tenemos que reflejar a Cristo. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos está bien diciendo que no debemos hacer caso a otras cosas que no sean lo que Dios ha dicho. Hermanos, cuántas doctrinas humanas con un matiz de religiosidad se han infiltrado en la iglesia y le están haciendo tanto daño al cuerpo de Cristo. Por eso hay demasiada permisividad, por eso hay demasiado relajo, carnalidad, porque hay doctrinas. Yo prefiero, por decirlo de alguna manera, vivir en temor a Dios, que entendiendo de que si yo no hago su voluntad me voy al infierno, que me digan que soy siempre salvo, y eso puede llamarme a tender al relajo, porque mi carne eso es lo que le agrada salirse por la tangente, sacarle la vuelta a lo establecido. ¿No es esa nuestra experiencia realmente?
vivir al borde, en la línea, ¿no?, de la legalidad. Pero eso más bien contribuye de una manera negativa, haciendo de que nosotros caigamos permanentemente en el pecado. Y es muy peligroso, porque podemos partir de esta tierra en cualquier momento y ni siquiera tener el tiempo para arrepentirnos. Dice, y por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ellos son hijos de desobediencia, los que no conocen al Señor. Pero si andamos en desobediencia, ya nos convertimos en hijos de desobediencia nosotros también. No seáis pues partícipes con ellos. Nos está diciendo bien claro que no compartamos esas cosas, esas actitudes, ese comportamiento. Y nos recuerda de dónde hemos salido. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Nos está definiendo qué somos ahora. Y eso es lo que tiene que permanecer, tiene que prevalecer. Aún más, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Otra vez esa palabra, andar. Es algo permanente, es algo diario, es algo cotidiano el andar. Todos los días andamos, todos los días nos transportamos por nuestros propios medios. Y así nosotros vamos yendo a diferentes lugares. Y a donde vayamos, tenemos que transportar también esa luz del Evangelio, esa actitud, esa forma de vida, ese comportamiento, esas actitudes que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí está. Tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Y nosotros, al ir al espejo de la palabra, vamos a poder ver nuestras imperfecciones, vamos a poder ver qué es lo que nos falta y poder corregirlo. La palabra nos va a redarguir, la palabra nos va a revelar qué áreas de nuestras vidas todavía faltan ser perfeccionadas con la ayuda del Espíritu Santo, ser transformadas con la ayuda del Espíritu Santo. Ahí nos muestra, y nosotros luego voluntariamente tenemos que entregarlo. Tenemos que decirle, Señor, esta área de mi vida no está andando bien. Tú me has mostrado que no estoy andando bien en esto. Ayúdame, Señor. Ayúdame, guíame, fortaléceme. Y eso es donde nosotros nos vamos a someter, porque sabemos que es muy peligroso, es riesgoso mantener esas áreas de nuestra vida vulnerables, todavía a disposición del enemigo, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí en las Escrituras vamos a poder ver lo que le agrada al Señor. Jesús hacía lo que le agradaba al Señor. ¿Y cómo? Él decía, todo lo que yo veo, todo lo que escucho, que hace mi Padre, eso también yo lo hago. No hago nada por mi propia cuenta, sino lo que mi Padre me dice. Así que aquí está lo que Dios te está diciendo que tú tienes que hacer. Todo el consejo de Dios está en la palabra. Un buen siervo de Dios, un buen pastor, no te va a dar solamente lomo saltado, te va a dar toda una carta de menú, te va a dar diferentes platos, diferentes cosas, tiene que dar de todo el consejo de Dios. Pablo, cuando se despidió de esta iglesia en Éfeso, en el libro de los Hechos, va a decir, durante 3 años he estado con ustedes y no he dejado de darles todo el consejo de Dios. No he rehusado. Entonces, y dice que estos creyentes estaban tan agradecidos con ellos que lo abrazaron, se arrodillaron, lo abrazaron y lloraban ahí con él, en su pecho, en sus hombros, porque lo estimaban, porque estaban agradecidos, sabían de que él había dado todo de sí, no había retenido nada, no había pedido nada a cambio.
Por eso Dios es galardonador de aquellos que le sirven de esta manera. Ahora, por eso es importante, hermanos, comprobar lo que es agradable al Señor. Como predicadores, tenemos que predicar lo que le agrada al Señor, aunque le duele a algunos, aunque no les guste a algunos, aunque algunos se molesten, aunque algunos se sientan ofendidos. Si se sienten ofendidos es porque realmente están andando en la carne y no en el Espíritu. Porque la palabra bien claramente nos dice en Proverbios de que si nosotros corregimos al justo, el justo dice que se va a sentir agradecido. Pero si nosotros corregimos al necio, él se va a molestar con nosotros. Así que, pastores, amados, líderes, siervos de Dios, con amor, claro, porque dice que debemos andar en amor, confrontemos. Porque es importante que el pueblo de Dios vuelva a las sendas antiguas, vuelva al camino de la obediencia, vuelva al camino de la lealtad, de la fidelidad al Señor, de que ande en el temor de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso que Jesús, el Padre mismo, dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Cuál es el verdadero anhelo de todo hijo, toda hija de Dios? Buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que también Él puede decir: tú eres mi hijo, mi hija amada, en el cual yo me complazco, en el cual yo me deleito, que produces placer en mi corazón. Eso es lo que Dios quiere declararnos delante de sus ángeles. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, despojándonos de todo aquello. No es fácil. Estamos bombardeados las 24 horas del día, en la calle, en los mercados, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, hermanos. Estamos bombardeados las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Estamos bombardeados con mensajes subliminales, con mensajes sensuales. En todo sentido tenemos que estar, por eso nosotros, sometidos total y completamente al Señor. Y tenemos que vivir agradándole en todo y no participando en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Versículo 12: porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Las palabras de doble sentido, los chistes de doble sentido y estas cosas, las conversaciones en el trabajo, ¿no?, que se dan a veces en la hora de refrigerio o con los amigos en alguna reunión. Es muy importante nosotros mantenernos al margen. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz que tú portas, la luz que tú llevas. Puedes estar en una reunión. Jesús estuvo, dice que lo criticaban porque estaba con los pecadores y con las prostitutas, ¿no? Pero Él estaba ahí para influenciar. Tú puedes estar en una reunión con tus compañeros de promoción de la universidad, en una reunión de trabajo, a veces de celebración, ¿no? A veces yo participaba en algunas reuniones de camaradería con compañeros de trabajo, y ya cuando ellos se ponían a hablar de esto, de lo otro, pero uno se mantenía al margen, y cuando uno le preguntaba: ¿y tú qué dices? Y uno se mantenía al margen, como que eso, wow. O algunos sabían, decían: no, al hermano no le preguntes, o no, él no entra en estas cosas, porque marcamos la diferencia. Y eso como que también restringe un poco que estas personas se muevan así con toda libertad. Ya después, cuando uno se retira, ya pues ellos dan rienda suelta a sus cosas, a sus conversaciones, su manera de pensar, ¿no? Pero
es porque entienden que somos luz en ese momento, que estamos nosotros alumbrando. Pero es importante ser influenciantes en medio de esas situaciones, influenciar positivamente. Y a eso se refiere. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, tú estás alumbrando, estás haciendo evidente la situación de ellos mismos. Y muchas veces algunos se te va a acercar, como se han acercado a veces a mi persona, y dicen, ¿cómo tú puedes vivir así? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo te puedes mantener durante tanto tiempo en esa fe, en esa forma de vida? Y tengo que ser honesto con ellos y decirles, la verdad que no depende de mí, depende de con quién estoy, depende de quién estoy tomado. Amén. Y eso es del Señor. Y tú tienes esa misma posibilidad si le entregas tu vida. Quizás hay algún vicio, algo que tú no puedes vencer, pero Dios tiene la solución. Si tú le rindes tu vida a Él, Él puede transformarte, cambiarte y hacer superar todas estas cosas que te están llevando a una vida de perdición. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate. El Señor ahora te está hablando, te está sacudiendo, te está diciendo reacciona, despierta, sal de ese sueño, de ese espíritu de estupor, de adormecimiento, como iglesia y como ser humano. Despiértate. El Señor viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia que trabaja, una iglesia que ministra, una iglesia que da testimonio, no que juega la religión 2 horas a la semana y que toma un lenguaje evangélico y que luego cuando sale de las 4 paredes o se desconecta, entonces vive su vida como siempre. No, ese no es el propósito de Dios. Y tú que todavía no le conoces, tú que todavía no le has entregado tu vida, el Señor te está hablando ahora para que tú tengas la posibilidad de conocerle, de andar en sus propósitos. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, estás en una vida que te está llevando a la muerte. Estás muerto espiritualmente, pero el Señor quiere darte vida espiritual. El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Y quiere alumbrarte. ¿Para qué? Para que tú puedas entender. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, experimenté el nuevo nacimiento. Empecé a ver las cosas de una manera diferente. Fue realmente como que me prendieron la luz, porque estaba en la oscuridad. Y pude ver las cosas de una manera diferente. Y dije, carambas, qué diferente veo ahora las cosas. Y me miraba a mí mismo, decía, ¿cómo he podido pensar? ¿Cómo he podido hacer estas cosas? Claro, no era un criminal, no era un asaltante, no era una persona del todo mala, pero aún en lo poco que hacía, me hizo sentir como la persona más inmunda de la tierra. Y pude decir, Señor, ¿cómo he podido pensar de esta manera? ¿Cómo he podido hablar de esta manera? Ahora, estamos en un proceso. Todavía no somos perfectos, estamos cambiando. Pero ese cambio se va a generar en la medida que nosotros andemos de la mano con el Señor. Andemos conociendo más su perfecta voluntad, conociendo su palabra y dejando que el Espíritu Santo transforme cada día nuestras vidas. Por eso, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. Amén. Y luego nos viene la voz de alerta. Hermanos, tenemos que estar alertas. Dice versículo 15, son cosas prácticas, son cosas importantes. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Otra vez la palabra andar. No es andar por andar, sino que miremos a cada paso cómo damos, porque andar en este mundo de tinieblas puede cualquier cosa hacernos tropezar. Hermanos, estamos en un valle de sombras y de muerte. Estamos en guerra.
El enemigo ha puesto un campo minado para hacerte volar en pedacitos. Pero tú tienes que andar discerniendo, tú tienes que andar dirigido por el Señor a cada paso. Lámpara es a los pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Tenemos que ser alumbrados a cada paso, dirigidos a cada paso. Pues mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, que Dios nos use cada día, en cada instante. Dile, Señor, permíteme tener hoy una cita divina. Tú vas a tener citas divinas en la medida que tú te dispongas. Cuando vas al mercado, cuando vas a la tienda, cuando vas al trabajo, cuando vas en el bus, tienes la oportunidad de ser un instrumento para alcanzar a otros, aprovechando bien el tiempo. Aún, sí, también enviando un mensaje de texto, enviando un post cristiano a través de tu celular a otras personas, a tus contactos, a tus amigos. Todos los medios son buenos siempre y cuando los uses para el propósito de alcanzar a otras personas para Cristo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, primero nos dice que comprobemos lo que es agradable al Señor, versículo 10. Ahora en el versículo 17 nos dice, por tanto, conclusión. Es una palabra concluyente. Cuando encontramos esa palabra, por tanto, así como, ¿no? Mirad, nos está haciendo llamar a nuestra atención, alertarnos. Dice, por tanto, es una conclusión para darnos también una advertencia. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tiene que ser entendido de cuál es la voluntad del Señor. Ser dirigido por el Espíritu Santo a toda la verdad. Su palabra es verdad. La palabra y el Espíritu tienen que estar permeando nuestras vidas. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Me gusta mucho lo que dice Efesios, sí, pero ahora en la versión Dios habla hoy, 5:18, ¿no? 5:18 nos va a decir, en la Dios habla hoy, dice, no dejen ustedes, estoy en el capítulo 6, ahora sí, 5:18, dice, nos dice así, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. O en la Biblia del lenguaje actual también dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Interesante lo que dice aquí. Y nos clarifica más de cómo debemos tener nuestra vida bajo control. Dice nuevamente, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Nos está hablando de lo que el Espíritu Santo debe de hacer, debe de tomar control en nuestra vida. Así como el alcohol nos hace hacer cosas que a veces no queremos, ¿no? Hay algunas personas que toman y se vuelven pues los más valientes del mundo, quieren pelearse con todo el mundo. Otros se vuelven los más alegres, ¿no? De lo inhibidos, de lo ahí calladitos, ¿no? Que son como que sale otro yo ahí, ¿no? Y se vuelven el alma de la fiesta, quieren bailar con todo el mundo, ¿no? Y pierden el control. Y después, a veces hay una filmación y dice, oye, mira, ¿cómo estuviste ese día? Dice que no,
qué vergüenza se sienten, ¿no? Después se sienten avergonzados, porque han sacado de dentro de sí algo que quizás siempre quieren ser, pero que no pueden lograrlo porque no tienen el valor de repente o la vergüenza, ¿no? de pasar una situación vergonzosa, y le hacen perder el control. Pues que el Espíritu Santo te lleve a hacer cosas osadas, que el Espíritu Santo te lleve a hacer cosas que normalmente no harías, pero bajo la dirección de Dios, ¿no? De repente tú no te sientes capaz de ir a los hospitales y orar por los enfermos, o ver a una persona que tiene una necesidad y te sientes inhibido y dices, no, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Pero que el Espíritu Santo tome el control y que tú vayas en osadía y vas a ver cómo Dios va a respaldar, vas a ver cómo Dios va a actuar, cómo Dios se va a glorificar. Es como Pedro y Juan, ¿no? Que fueron a la hora de la oración al templo y vieron ese cojo nacido de nacimiento que tenía más de 40 años. Y ellos hubieran podido decir, sí, yo he orado por otros enfermos, pero nunca por un cojo de nacimiento. Y es una persona de más de 40 años. No, mejor me voy a orar nada más. No, paso del aro. No, pero ellos estaban tan controlados, tan llenos del Espíritu Santo, que dijeron inclusive, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros? ¿O qué nos falta? Pidámosle al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control y vayamos en osadía. Porque la llenura del Espíritu Santo, una de las características de ser lleno del Espíritu Santo es que te vuelves osado, valiente. Por eso que los valientes arrebatan el reino de los cielos. En otras palabras está diciendo, el único que puede arrebatar el reino de los cielos es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona osada, una persona valiente, una persona decidida, pero por Dios, por el control de Dios en tu vida. Por eso, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, en el original, inclusive nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Acá no dice llenos, no, de repente nos habla de ser llenos una vez, pero aquí en el original dice, sed llenos, o la traducción correcta es, sed llenos constantemente del Espíritu. No es una experiencia, no son 2, no son 3 ni 4, es una experiencia permanente, constante, de esa presencia de Dios, de esa llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que necesita el creyente. ¿Te imaginas? Si 5, 10, 15 personas, 20, más del 10% que se dice de cristianos que somos en el Perú, fueran constantemente llenos del Espíritu Santo, tenlo por seguro que ya no seríamos 10 ni 15%, seríamos más del 90%, porque ya habríamos impactado a nuestra nación, ya habrían milagros por todos lados, ya el avivamiento estaría desatado en nuestra nación de una manera poderosa. Sed llenos constantemente. Ese es nuestro desafío, esa es la orden, porque no es algo opcional, ¿no? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es necesario que tú estés cantando las 24 horas del día en tu corazón, es decir, con tus actitudes, con tu voluntad, con tus emociones, llevando todo a los pies del Señor, adorándole, bendiciéndole. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas un adorador en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que el Señor está buscando. Ya deja de cantar como una canción, yo quiero ser un adorador. Conviértete en un adorador, conviértete en un altar para el Señor. Tú ya lo eres templo del Espíritu Santo. Adórale a Él. Y la adoración más grande no es que tú cantes bonito, porque hay algunos que si cantaran la gente saldría corriendo. No es eso. Es de que todo lo que hagáis, hazlo para la gloria del Señor.
Esa es la oración permanente, constante. Ser hijos de luz, ser portadores de su gloria, ser los que alumbran, ser los que influencian. Aquí está hablando de la comunidad. En el contexto de todo este pasaje, Pablo está hablando en forma comunitaria. Es decir, no está hablando solamente en la iglesia, está hablando de la comunidad, porque está hablando de lo que pasaba en la ciudad. En la ciudad había demasiada permisividad y eso también se había filtrado en la iglesia de Éfeso. Por eso que Pablo está poniendo en claro la situación. Entonces tenemos que alumbrar a nuestra comunidad, tenemos que influenciar a nuestra comunidad con nuestros hechos, mostrando a Cristo. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué difícil es esto, ¿verdad? Es un desafío para todos nosotros. Dar gracias siempre, ¿no? Por todo. No dice por todo lo bueno, sino por todo. ¿Por qué? Porque realmente a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y a veces yo mismo no me he sentido muy bien ante algunas situaciones y realmente no me veo motivado a darle gracias. Pero la palabra, al estar expuesto a la palabra, al leer estos versículos, al leer los salmos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tengo que decirle, Señor, perdóname. Y Señor, ayúdame a sujetar mi vida, a sujetar mi carne. ¿Cuánto me falta aún para ser como tú quieres que yo sea? Eso es lo que Dios quiere, que estemos dispuestos, que nosotros nos presentemos y nos dispongamos. Dios quiere eso de ti. Que hoy día sea un día de bendición para tu vida y tú seas de bendición para otras vidas. Así que vamos a orar. Y como Pablo oró por esta iglesia en Éfeso, orar nosotros también por nuestras propias vidas, por tu iglesia, si tú eres un encargado de alguna obra, un pastor, o un líder de un grupo familiar o de un grupo de estudio de la palabra, tú puedas decirle, Señor, permíteme ser de bendición, úsame para tu gloria. Y orar por cada miembro de tu grupo de estudio o lo que sea, para que ellos también conozcan cada día más al Señor. Eso es lo que necesita la iglesia, eso es lo que necesita la gente, conocer a Dios. Y tú puedes ser ese instrumento que los lleve a los pies del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Señor, en verdad, tú quieres que llevemos una vida práctica, una vida que resplandezca tu luz, que seamos de influencia, que seamos de bendición. Padre, perdónanos si no lo hemos hecho, o si aún, Señor, lo estamos haciendo de una manera muy limitada, una manera muy, Señor, restringida, por nuestros propios complejos, por nuestros propios temores, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos esa osadía, danos esa valentía, ese poder, Señor, oh Dios, para dar testimonio, para hablar de ti, para mostrar tu amor, tu gracia, tu misericordia, para dar a conocer tu salvación a otras personas. Úsanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, úsanos con poder para glorificar tu nombre y muchos vengan a tus pies, Señor. Padre, ahora mismo oramos por cada persona que verá este video, que será compartido por muchas personas que lo están viendo ahora, Señor. Padre Santo, toca vidas, Señor, redarguye de pecado. Señor, sé tú sanando, sé tú poniendo tu mano poderosa sobre cada uno de ellos,
para que puedan conocerte, para que puedan tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero, con el Dios todopoderoso, Señor, que les ama con amor eterno. Oh Padre Santo, oramos por cada familia, oramos por cada persona, oramos por cada enfermo, oramos por cada persona que haya perdido sus trabajos, sus propiedades, sus negocios. Ten misericordia, Padre, extiende tu mano y sé tú, Señor, restaurando, Dios. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si tú en esta mañana todavía no le has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo, haz esta oración con fe, haz esta oración creyendo de todo corazón. Y el Señor nos dice en su palabra que Él entrará en tu vida y la va a transformar, la va a cambiar. Experimentarás el nuevo y verdadero nacimiento. Y su Espíritu Santo vendrá a morar en ti y abrirá tu entendimiento para que tú entiendas las Escrituras y puedas seguirle todos los días de tu vida. Haz esta oración, inclina tu rostro, cierra tus ojos, pero abre tu boca y abre tu corazón, porque la Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dile en esta mañana: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Reconozco que he vivido apartado de ti, viviendo en mi propia voluntad, pero no en tu voluntad que me expresa tu palabra, la Biblia. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitó al tercer día con poder para darme vida eterna. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy, Señor, te entrego mi vida. Entra en mi corazón, Señor. Y, Señor, viviré a partir de ahora obedeciendo tu palabra. Gracias, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, Dios cumple su promesa. Tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y no vendrás a condenación, porque ahora tú tienes vida eterna. Sin embargo, como has orado, es necesario que tú vivas en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el plan, el propósito, como hemos leído en esta mañana, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí vas a comprobar lo que es agradable al Señor. Aquí tú vas a ser entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Dios aquí te da promesas muy grandes para tu vida, para que tú puedas vivir esa vida abundante que el Señor te ha prometido. Porque Él dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces es importante que ahora tú vivas de acuerdo al propósito de Dios. Nosotros queremos ayudarte, tenemos recursos para que tú crezcas saludablemente, para que tú aprendas a depender del Señor cada día de tu vida. Entonces, permítenos ser ese instrumento de bendición. Y algo más. Por eso escríbenos al chat y nosotros estaremos comunicándonos contigo para ayudarte, para bendecirte, para darte herramientas que puedan ayudarte a crecer en tu vida espiritual de una manera sana. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Lo único que te pedimos es que compartas este video. Y escúchalo bien, nosotros no ganamos absolutamente nada. No queremos un like, ni tampoco ganamos nada a través de la red social por compartir 10, 20, 100 veces este mensaje. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que otras personas conozcan al Señor. Compártelo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de escuela, de universidad. Así tú estarás cumpliendo también con el propósito de Dios. Y ora para que lo vean, para que lo escuchen. Porque a veces tú mandas un mensaje y dicen un mensaje religioso y lo cortan o le ponen un like, pero ni siquiera lo terminan de ver.
pero oremos para que la palabra llegue a sus vidas. Y también te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo tiempo de oración, y como hoy a las 11 de la mañana compartiendo este mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias, Dios te bendiga, y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate. Bendiciones.